Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo volvió Jesús a la barca. Cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «¿Qué manera de burlarse de Dios?». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra». Entonces le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia viva del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder interpretar su santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu amor, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad. Que ejerza en nosotros la conciencia y la conversión. Amén. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de otra sanación que Jesús hace, de que otra sanación por medio del perdón de los pecados. Recuerden, queridos hermanos, hoy hablamos acerca de un paralítico, y este paralítico no es más que tiene una parálisis del pecado. Hoy podemos nosotros comparar, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Y también podemos buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 y siguiente, que nos narra que un paralítico estaba en una camilla. Hoy Jesús me está hablando acerca de la fe de algunos hombres, y estos hombres son los que llevaban al paralítico ante Jesús. Jesús se encontraba en un sitio, él subió a la barca, pasó al otro lado, a la ciudad, y comenzó a enseñar, comenzó a dar la catequesis, si podemos decirlo así. Empezó Jesús a hablarle a los discípulos del reino de Dios, pero había muchísima gente escuchando el discurso de Jesús, y también estaban allí los sacerdotes del templo. Ellos pensaban que Jesús era solo un fiel más, que tenía algún conocimiento y que tenía respeto por la ley de Dios, pero en ningún momento reconocían que era Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso hoy podemos percibir que estos hombres no se detienen solamente porque hay tanta gente y no pueden abrir paso a la puerta para llevar ante Jesús a esta persona. Allí habrían muchísimos enfermos, pero ellos toman una estrategia para llegar hasta Jesús. Suben al tejado de la casa, quitan algunas tejas para bajar al enfermo que estaba con la camilla. Y resulta, queridos hermanos, que nosotros podemos hoy notar cuánto sacrificio hacemos nosotros para llegar hasta Jesús. Yo creo que ninguno.
más bien nosotros hacemos sacrificio por vivir apartados de Jesús, porque nosotros siempre tratamos de buscar algo que me ocupe para no ir yo a la oración, para ir a la iglesia, para ir a la Santa Eucaristía, para acudir a la comunidad eclesial de base, para estar en el rosario. Yo siempre tengo alguna ocupación, y cuando nosotros somos soberbios, nadie nos saca de ese pensar. Estoy en una ocupación. ¿Cuántas veces yo me dispongo, querido hermano, a borrar de mi vida, a borrar de mi camino el obstáculo que me hace rechazar a Jesús? Ejemplo, nosotros necesitamos hacer un pequeño examen de conciencia, y como lo comentaba en la comunidad, yo creo que es hablar conmigo mismo. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo daño? Que no quiero llegar hasta Jesús para que Jesús me sane. ¿Cuántos obstáculos hay en mi camino? ¿Por qué no puedo apartarlos? Y mira que estos hombres que llevaban al enfermo, al paralítico en esta camilla, toman cualquier estrategia, pero tienen que llegar hasta Jesús para que Jesús sane del todo a este hermano que llevan en la camilla, y que me imagino que muchísimo tiempo tenía tendido en esa camilla. Estaba postrado allí, pero hoy Jesús quiere perdonar los pecados. Tú y yo creemos que Jesús perdona los pecados. Tú y yo creemos que Jesús ha dejado hombres acá para que puedan ser ese puente entre Dios y los hombres, ese puente que nosotros podemos llegar hasta allí, y por medio de los sacerdotes, por medio de la confesión, podamos nosotros librarnos del pecado. El Señor nos absuelve del pecado y nos da plena vida, porque nosotros quedamos completamente curados. Al ver Jesús la fe de estos hombres, que eran los que habían llevado al paralítico, incluso Jesús toma la fe de los hombres, la fe que han puesto en cada uno de ellos en Jesús, que es el Mesías. Y hoy queremos, queridos hermanos, voy a colocar en este momento a todos los enfermos del mundo. En este momento, querido hermano, quiero colocar al hermano Juan Carlos Alvarado, a la hermana Zené Guarín, a la hermana Nancy Jerez, y a todas las intenciones que tú tienes en tu casa, en tu sitio de trabajo, donde estés escuchando el evangelio de hoy con el discípulo. Coloca en el comentario la intención por el enfermo. ¿Para qué? Para que en este momento hagamos una pequeña oración. Esta oración de sanación, esta oración de perdón, que la hacemos con Jesús, que la hacemos ante Jesús, para que Jesús sane y libere tu vida. Pero necesitamos hacerlo desde pedir perdón, desde decirle al Señor que perdone nuestros pecados, el pecado que no me deja acercarme a Él, el pecado que me dice a mí que necesito estar lejos de Jesús, pero que mi vida necesita tener vida, y para tener vida tengo que acercarme a Él y quitar todo tipo de obstáculos. Señor, en este momento te pido, Padre amado y misericordioso, que tomes la vida de todos estos hermanos que he mencionado, y todos estos hermanos que han colocado allí en los comentarios, para que tú, Padre amado, médico por excelencia, el único sanador, el único que libera cuerpo, espíritu y alma, pues nos tome así como ese paralítico y nos dé la esperanza de seguir viviendo, nos dé la esperanza de la sanación, nos dé la esperanza de la salvación, y que tú, médico por excelencia, nos cures de todas las enfermedades. Ahí está el hermano Juan Carlos, tú lo conoces, Señor, tú conoces su adversidad, y tú conoces, Señor, cuánto necesita de ti para levantarlo. Hoy, Padre amado, misericordioso, te pido para que escuches nuestro ruego y sobre todo perdone nuestros pecados. Digo esto, hermano, y esta oración porque tú, querido familiar de ese enfermo, necesitas tener sumamente fe de que va a sanar el enfermo. Hoy me está presentando una escena
El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Y la escena es de que muchos hombres o algunos hombres habían llegado ante Jesús a presentarle un paralítico. Jesús ve la fe de aquellos hombres. Se compadeció del paralítico. Le dijo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Era la fe la que había sanado al enfermo. Era la fe la que le había perdonado los pecados al enfermo. Hoy, querido hermano, podemos encontrar mucha gente, al igual que los maestros de la ley, que piensan que Jesús, Jesús estaba burlando de Dios. Muchos que piensan que nosotros nos burlamos de Dios porque estamos diciendo que nos acerquemos a la confesión, que nos acerquemos al perdón de los pecados. Pero Jesús, que conoce los pensamientos malos de todos nosotros, aún conociendo los pensamientos buenos, Jesús conoce toda la maldad que en cada uno de nosotros hay, pues hoy nos da a revelar que sí conoce los pensamientos, porque le dicen: ¿por qué piensan así? ¿O por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan tus pecados perdonados? ¿O levántate y anda? Pues es casi igual, querido hermano, lo que Jesús me está dando a entender. Es que Jesús me dice: los pecados quedan perdonados. Y es que la enfermedad que yo tengo es la enfermedad del pecado. Es la enfermedad más fuerte que solamente la puede curar Jesús. Por eso Jesús le dice: levántate y vete a tu casa. Pero también le dice: toma tu camilla. Un enfermo que estaba en una camilla, Jesús le dice que se levante y se vaya a su casa. Jesús no lo cura como cura el mundo, que lo levanta y lo pone a caminar paso a pasitos. No, Jesús le dice que se levante y que tome ahora la camilla y la cargue él, y que se vaya a su casa a dar testimonio de que está sano. Y la gente, al ver esto, quedó muy maravillada, impresionada, y alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. Querido hermano, yo noto aquí que nosotros siempre hemos quedado impresionados con la grandeza, los milagros, la misericordia que Jesús ha tenido con nosotros. Pero no pasa de allí. Siempre queda en que quedamos impresionados, alabamos al Señor, alabamos la majestad, pero pasan 15 días, pasan una semana, pasan 10 días, pasa un mes y se nos olvidó y seguimos en la pachanga, seguimos en las cosas del mundo y nos olvidamos de que existe Dios. Miren esto del coronavirus. Cuánta gente había aterrorizada, cuánta gente había aquí con mucho miedo, y resulta, queridos hermanos, de que quieren que abran las iglesias, quieren que hagan tantas cosas porque tienen miedo, y resulta de que se llega la oportunidad y se hace la misa, se hace una misa en honor a San Pablo, porque es el día de Pedro y de Pablo, y mucha gente no acudió. Muy poquita gente, era para que se llenara nuestras iglesias, era para que se desbordara la iglesia, y resulta de que nosotros ya hemos perdido el temor, porque nosotros amamos a Dios. Pero ¿cuál Dios? El Dios dinero. Con las cosas que hace Dios, que hace Jesús, nosotros nos impresiona un momentico, pero las cosas del mundo nos dejan impresionados para toda la vida. Por eso es que nosotros tenemos que hacerle caso a Jesús cuando nos dice: el que se ama a sí mismo se perderá, y en cambio el que da la vida por mí la recobrará. Qué hermosas palabras para que nosotros podamos interpretar que Jesús quiere que nosotros vivamos y vivamos felices en la eternidad. Hoy, querido hermano, que me escucha a través de mi canal de YouTube, de nuestro canal, de tu canal de YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, te invito a que la reflexión que hoy estamos acá analizando, que el Señor nos está regalando en sabiduría, en escudriñar su palabra,
podamos manifestarla en todo momento, en cualquier lugar, en donde encontremos una persona, le digamos que Jesús es el sanador, que Jesús es el salvador. Y aquella persona que tú te acercas y que tiene un enfermo, háblale, dile que ella tiene que tener fe, él tiene que tener fe, la familia tiene que tener fe si quieren ver a ese enfermo levantado de la cama, si quieren ver a ese enfermo sano, tienen que tener fe en Dios, porque el Señor también se compadece de la fe de sus familiares. Hoy es un día especial, querido hermano, para analizarle que Jesús sí tiene poder para perdonar los pecados y que sí deja poder para perdonar los pecados acá, como lo dice por allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios hace acción en nuestra vida. Pido para ti 1000 bendiciones. Pido para ti que el Señor sane tu vida, tu alma, para que el Señor nos libere de todos los pecados, nos libere de esta pandemia llamada COVID-19 y que nos libere el Señor también de la pandemia del pecado. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos que nos escuchan a través de nuestro canal, de tu canal, El Discípulo Conversión y Vida. Quiero saludar por acá, por este medio, al hermano Eberto Pedroso, al hermano Héctor de María, un abrazo a la distancia, al padre Daniel Rico, un abrazo a la distancia en Bogotá. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Les habló Tony Márquez, El Discípulo. Feliz y santo día. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.